Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from... Este primer semestre lo hemos pensado en dedicar a el análisis de películas de ciencia ficción a través de esta primera acción, que es un cineforo donde vamos a tener dos invitados que van a hacer todo el análisis crítico de la película Contacto, el libro escrito por Carl Sagan y dirigido por Robert Zemeckis, y posteriormente, en la última semana de mayo, cada uno de los grupos de estudio de los colegios que estamos involucrados vamos a traer una película para análisis en ese ya un cineforo propiamente hecho por los estudiantes. La ciencia y la tecnología son dos ámbitos del conocimiento humano que gozan de gran prestigio. Nadie dudaría de la importancia de estas en el devenir de la sociedad, pero una cosa es su importancia y otra cosa es el interés y gusto que despierta su estudio. ¿Qué hace que a muchos de nosotros nos apasione estudiar la ciencia y la tecnología? Los detonadores de este gusto son muchos y variados. Puede ser que desde nuestras familias alguien nos haya inducido ese interés, como es el caso de la niña Eleanor Arroway, la protagonista de la película Contacto que hoy analizaremos, cuyo padre la incentivó hacia la ciencia y la tecnología desde muy pequeño. También pueden ser algunos profesores en los colegios que motivan a los estudiantes hacia la curiosidad y el deseo de conocer el insondable mundo de la ciencia. Pero también influye la ciencia ficción, que desde la literatura y el cine nos obnubila y nos asombra, y que en últimas define nuestro gusto especial por estudiar y ahondar en el conocimiento de la ciencia y la tecnología. En mi caso personal, yo era un niño de apenas 10 años cuando tuve la oportunidad de ver la Guerra de las Galaxias, y desde esa época quedé marcado para siempre hacia el gusto por la ciencia. Películas como Interestelar, La Isla, Yo Robot, Inteligencia Artificial, Gattaca, Star Trek, Matrix, La Guerra de las Galaxias, 2001 Odisea del Espacio, The Martian, el marciano de Matt Damon, la última, Her, El Origen, Wall-E y muchas otras han marcado mi vida y la de millones de personas en el mundo. El cine de ciencia ficción, ya sea a partir de películas basadas en textos literarios preexistentes o en guiones originales, ha explorado a fondo todos los temas básicos del género, con un cimiento especialmente sólido en la especulación sobre las infinitas posibilidades del progreso tecnológico. Sin embargo, el mejor cine de ciencia ficción, el más imaginativo y el más satisfactorio, es el que se vale de los gadgets y las tecnologías imposibles o probables para explorar a través de ellos la naturaleza humana o suprahumana o metahumana en muchos casos. Quienes han escrito ciencia ficción o han hecho cine de ciencia ficción han logrado en cierta medida anticiparse al futuro, crear nuevas visiones de lo que podría ser que nadie ha notado. No trato de decir que los escritores de ciencia ficción son una suerte de Nostradamus capaces de predecir el futuro, sino que una de las maravillas de este género es que desafían los límites de lo posible. Los escritores de ciencia ficción no predijeron lo que sería este mundo que vivimos, sino que ayudaron a idearlo. Las herramientas con las que cuenta cada universo particular dentro de las historias de ciencia ficción no provienen de la magia o de la superstición como ocurre en el cine de fantasía, sino de una serie de reglas enmarcadas dentro del método científico. Dentro del sci-fi se plantean conceptos, tecnologías, modelos que podrían ser posibles en las condiciones adecuadas, y esto, sin lugar a dudas, ha influido enormemente en las personas que luego se dedicarían a la construcción de las ciencias. Este género promueve el aprendizaje, despierta la imaginación y nos permite entender, desafiar e incluso converger con la ciencia. Asimismo, contribuye a considerar que hay mundos que son posibles dentro de la lógica, ubica a la humanidad en un lugar y posición dentro del universo infinito, además de enfrentarnos a cuestiones que son de naturaleza filosófica acerca de la realidad y la mente. No solo cuestiona los límites de la ciencia,
sino que muestra la débil construcción de nuestras creencias morales y éticas, además de la necesidad de hacerlas flexibles, dinámicas y capaces de ajustarse a nuestra realidad actual y futura. La ciencia ficción es un espejo para lo que podemos llegar a ser y lo que tenemos. Desde esa perspectiva, la ciencia ficción promueve el entendimiento de los procesos históricos y sociológicos, pues nos permite examinar nuestra cultura contrastándola con otras. En conclusión, el dominio de la ciencia ficción son las sociedades concebidas con sus reglas, principios y realidades. John Campbell, un famoso literato, escritor de novelas de ciencia ficción de principios del siglo XX, afirmaba: la ciencia ficción tiene como dominio todas las sociedades concebidas, pasadas y futuras, probables o improbables, verosímiles o fantásticas, y trata sobre todos los hechos y complicaciones posibles en esas sociedades. Por eso hoy estamos aquí reunidos, en el marco del Seminario de Vanguardias Científicas y Tecnológicas. Hemos querido aproximarnos al estudio de esas vanguardias a través del cine de ciencia ficción, aproximarnos al maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología, de sus avances y perspectivas, de sus límites y de su incidencia en la sociedad a todo nivel, político, económico, ético, filosófico, en fin, en la esencia misma de la condición del género humano como especie. Los invitamos a analizar junto con nuestros expertos esta hermosa película como es Contacto, basada en el libro de Carl Sagan, famoso científico y divulgador de la ciencia, y dirigida por Robert Zemeckis, con el ánimo de entender sus implicaciones científicas y tecnológicas, pero también de las implicaciones sociales, económicas, filosóficas y éticas que la película plantea. A partir de este análisis, los esperamos en mayo o junio para que sean ustedes los que hagan el análisis público de una película de ciencia ficción que escojan, mostrando su gusto e interés por la ciencia y la tecnología. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer una interpretación de lectura crítica y contextual de la película Contacto, acerca de los dilemas asociados a esta película. Va a estar a cargo de nuestro profesor Henry San Pedro. Él es el director del área de lenguaje acá en el instituto. También tiene un pregrado en literatura y una maestría en filosofía de la Universidad Javeriana. Agradezco mucho la invitación que me hace el Seminario de Ciencias Naturales. Les pido por favor a los organizadores que me ayuden con el tiempo. Creo que son máximo 25 minutos, ¿verdad? Porque, dado que me conozco, podría tender a hacerlo muchísimo más largo. Y lo que creo y lo que espero de lo que yo voy a hacer, he titulado aquí algunos dilemas presentes en la película Contacto, es que surjan muchas preguntas en ustedes. Les pido que por favor traten de conectarse con las preguntas que voy a tratar de formular, y que este problema de la ciencia como un discurso, que es una de las apuestas que yo voy a poner aquí sobre la mesa a través del discurso de la película, pues tenga sentido y no se restrinja únicamente al espacio que vamos a compartir aquí, sino que sigan por su cuenta ustedes investigando sobre él. Al final les voy a hacer una invitación, ya vamos a ver cuál es. En algunos momentos, junto con Camilo, que me va a tratar de ayudar, vamos a tratar de poner fragmentos de la película para ilustrar algunos dilemas que yo voy a proponer. Entonces ahí nos vamos a comer un poquito de tiempo, pero vamos a ver si es posible. Parto del principio de que todos han visto la película y arranco con algunos aspectos de contextualización. En el malestar en la cultura, Freud, a quien inevitablemente voy a hacer muchas alusiones por mi formación, cita a Goethe hablando de la relación que hay entre religión, ciencia y arte, y dice: quien posee ciencia y arte tiene también religión. Quien no posee aquellos dos, pues que tenga religión. Eso es un verso de Goethe. Hay algo muy importante, y es que Freud lo trae a colación en el malestar en la cultura en el capítulo 2 para explicar algo que él llama sentimiento oceánico. Se trata de un amigo que le ha escrito una carta y le ha dicho: hey, todos los seres humanos tenemos algo que se llama, o que podemos denominar sentimiento oceánico, como una conexión con lo infinito. Y Freud lo que le dice es: tal vez eso no se llame así, tal vez eso se llame necesidad de explicación de lo que no podemos explicar. Y esa también es una pulsión.
fíjense cómo, contrario a ser despectivo con la religión, con la ciencia o con el arte, contrario a decir que uno de los tres discursos es superior al otro, lo que hace la frase de Goethe es poner a los tres en un mismo nivel, dan cuenta de una necesidad humana, que es la necesidad, diría Freud, la pulsión de explicación, en este caso la explicación de lo que no podemos explicar, la relación con lo infinito. Primer punto de contexto. Segundo, esta es una película del año 97, Robert Zemeckis es un director de cine relativamente famoso, es una adaptación, como dijo John Jaime, de una novela de Carl Sagan, y él ha transitado entre grandes producciones, algunas intrascendentes y otras con un altísimo impacto, como Forrest Gump. De hecho, hay uno podría encontrar varios intertextos en la manera en la que hace los encuadres y en la que hace las tomas entre Contacto y Forrest Gump. Esta no se ve muy bien, lástima, pero me habría gustado como contexto. Es una caricatura de Kino, estaba bastante pixelada, pero básicamente consiste en la idea occidental cristiana de Dios leyendo un libro que se llama Leyes de Física sobre una nube muerto de la risa. Esto va a guardar una estrecha relación con varios de los puntos que se van a trabajar y varios de los dilemas que la película va a presentar. 3 frases fundamentales en el desarrollo de la cinta. La primera: solo los otros hacen tolerable el vacío. La segunda: ¿por qué el 95% de la población mundial cree en Dios? La tercera: el mundo es como lo hacemos. Lo que hacemos de él, le dice Eli a su compañero teólogo con quien tiene una relación extraña. El mundo es lo que hacemos de él, no hay nada predeterminado. La segunda, que es algo que va a estar presente mucho tiempo en la película y que él la va a cuestionar a ella muchas veces como científica: ¿por qué el 95% de la población mundial cree en Dios? Le pregunta varias veces su compañero teólogo. Es decir, el 95% de las personas sufren de un delirio colectivo. Es algo algo en lo que él insiste mucho. Y si ustedes se fijan, en los últimos minutos de la película, el discurso da la vuelta y es ella la que parece estar tratando de justificar un delirio personal a lo que combatió durante las 2 horas anteriores del desarrollo de la cinta. Y cuando se refiere a que solo los otros hacen tolerable el vacío, es algo muy interesante, porque todo el discurso científico, toda esta construcción de un sistema, de una, comillas, verdad, que ahorita va a aparecer esa palabra bien problemática muchas veces, surge a partir de su relación con el Padre, surge a partir de la necesidad de comunicarse y de contactarse con otros. Es decir, surge a partir de los otros. Incluso las preguntas científicas que apuntan a ser comprobadas, ser veraces, nacen, surgen y se alimentan de un interés absolutamente personal y de la relación que ella guarda con otros, en este caso con su padre. Es tan así que si suponemos que al final no se trata de un ardid hecho por este señor multimillonario, sino que de verdad se trata de que atravesó agujeros de gusano, como ahorita nos va a explicar Jorge, con quien ella se encuentra es con su padre, como si el contacto que hicieran las especies de otros planetas o de otras galaxias con nosotros fuera también a través del inconsciente, es decir, a través de las relaciones que tenemos con otros, con los otros que son más significativos. Bien, entonces tenemos 3 frases que también nos proveen de contexto. Sobre este último punto de los otros en la construcción del discurso científico, 2 cosas fundamentales. La primera, y creo que esto es lo que vamos a cerrar: somos una minúscula parte del universo, ínfima, casi insignificante. Hay alusiones todo el tiempo a ese punto. Si ustedes lo recuerdan, la película inicia con una cantidad de ruido y vamos yendo de un planeta a otro
y nos introducimos en la galaxia hasta que llegamos al ojo de Eli. ¿Lo recuerdan? Esos más o menos son los 5 o 6 minutos introductorios, eso es absolutamente intencional. Al final vamos a ver un video de Sagan sobre ese punto. La segunda idea, como punto de partida: la muerte es un hecho y a la vez una obsesión, tanto para la ciencia como para la religión. No sabemos mucho sobre ella, aparte de que se extingue el cuerpo, y muchas veces quedamos anclados a esa muerte. El psicoanálisis le ha denominado el estar anclado a esa muerte como estar stuck in a moment. Este es un término técnico de una psicoanalista inglesa que se llama Melanie Klein. Quiere decir que uno queda atrapado en algunas muertes que no puede resolver. A pesar de que el personaje, Eli, tiene una curiosidad científica y una necesidad, como dijo ahorita, de construir o de tratar de elaborar a través de la comprobación y de la veracidad, en este caso el contacto y la posibilidad de que haya vida en otras partes de la galaxia, todo el tiempo está presente su padre. Es una obsesión, digamos, personal, algo que tal vez no puede resolver con ella misma, la muerte súbita del padre, que es una escena muy importante de la película. Listo, entonces, ese era el contexto. Con base en ese contexto que acabo de poner, ahora sí voy a presentar cuáles creo que son los dilemas fuertes de la película, y a que además, aunque ella es el punto de partida, se aplican, creo, a cualquier discurso científico. El primer dilema, o la primera disputa, la primera tensión, el primer polilema, para decirlo como lo diría la profesora Laura Zuviría, está entre el desarrollo científico y el desarrollo socioeconómico. Ahí hay una tensión, hay un fuerte dilema, y ese lo podemos evidenciar en dos partes. Para sacar la diapositiva vamos a tratar de ver un fragmento. Camilo me va a tratar de ayudar a hacerlo. El primero es la relación entre la ciencia y lo que denominamos tercer mundo. Cuando Eli se encuentra con este teólogo en Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué es Costa Rica? En Costa Rica, que además no al azar, digamos, no espontáneamente escogen este lugar, uno de los países del tercer mundo. En la conversación que tienen ellos dos son muy claras dos preguntas: ¿contribuye la ciencia a disminuir la desigualdad social o tal vez aumenta las brechas sociales? El trabajo en ciencia. Hay una alianza indisoluble entre ciencia y poder, y eso no solamente va a quedar claro en esa conversación, sino que todo el tiempo con este personaje que intenta ir al espacio y sufre un atentado, uno tiene una relación muy odiosa, porque se evidencia esa tensión que hay entre ciencia, podríamos decir mercado, y poder. Yo lo formulo a manera de preguntas, porque mi pretensión aquí no es resolverlas, sino que ustedes en sus mesas de trabajo den cuenta de este problema. Y el segundo es si los recursos económicos invertidos en el desarrollo de la ciencia deben procurar mejorar la calidad de vida humana. Es una pregunta muy compleja. Y está asociada con este último punto. ¿Cuál es entonces el propósito de las ciencias? De ciencias, como la astronomía. Descubrir que hay vida en otros planetas. Y eso contribuye como al desarrollo social. Eso contribuye como a disminuir las brechas, la desigualdad. El maestro José Saramago, a quien tuve oportunidad de ver en una charla que dio de Jorge Eliezer Gaitán hace ya muchos años, justamente sobre este punto tiene una visión radical y polémica. Cuando Germán Castro Caicedo le pregunta sobre qué opina él sobre los desarrollos de la ciencia, fíjense, no les digo que estoy de acuerdo con Saramago, solamente les pongo un dilema. Saramago le responde categóricamente: antes de ir a la luna hay que legalizar el pan. ¿Qué tan cierto es eso? Eso es una tensión. ¿De dónde salen los recursos para la investigación científica y cuál es el impacto de la investigación científica en el desarrollo social y cultural? Por lo tanto,
Se ciernen vinas de tensión como ciencia y mercado, al igual que poesía y mercado. Dirán ustedes, ¿viste, señor, por qué introdujo aquí la poesía? ¿Qué tiene que ver? El final de la película, ella como científica, al final no, en una de las escenas finales, ella como científica dice que no puede expresar lo que está viendo y que más bien es el infinito y que debieron haber enviado a un poeta, ¿se acuerdan? Debieron haber enviado a un poeta porque ella no puede expresar lo que está observando en los canales de comunicación que se han abierto a través de, digamos, de esta nave interestelar. Entonces, mientras ya le doy un tiempito a Camilo para que nos haga el cambio, la ciencia en tercer mundo contribuye a la ciencia a disminuir la desigualdad. Hay una alianza indisoluble entre ciencia y poder. Y por otro lado, si los recursos económicos invertidos en el desarrollo de la ciencia están necesariamente y directamente relacionados con mejorar la calidad de vida, acuérdense de la argumentación que ella hace en esta multinacional que la va a apoyar. Este multimillonario la está viendo a través de una cámara y ella pone el ejemplo de varias investigaciones científicas que tuvieron que encontrar recursos de donde no lo sabía y que el impacto que tienen en la sociedad se produce después de mucho tiempo de que se desarrolle y se cierra la investigación. Vamos a tratar de ver un fragmento. David, been Drummond, he's the new head honcho of the National Science Foundation. I'm trying to get an interview. Take it you know him? You can say that. SETI. That's fringe. Crossed paths with this guy before. I mean, something like that. It's really chatting with ass, huh? Tell us. If you know. I'm gonna keep this. Might save your life someday. What do you have dinner with me tonight? I don't make a very good research subject. I'm not very quotable. No quotes. No quotes. It's got something. Just good meal, good company. Here you go. But Drummond's coming in this Tuesday. Yeah, maybe David. I know it's going to take 3 planes and might reconsider. How is that new office? Well, I'm still settling in. Of course, there are people got about much in the town. Me, still waiting for ET to call. Oh. Good to see you too. Uh-oh, looks like it's gonna be a long night. First and foremost, be accountable to people who are paying for the taxpayer. We need to stop wasting money on high-end instructions and start spending it on practical, measurable ways to improve the lives of the people who are doing for the bill. Not unlike my L-band globular clusters. Wait, you're saying you want to do away with all pure research now? What's wrong with science being practical? Even profitable? Nothing. As long as your motive is the search for truth, which is exactly what the pursuit of science is. Oh, that's a rather interesting position coming from a man who crusaded against the evils of technology. Father Johnson? I'm not against technology, Doctor. I'm against the men who deify it at the expense of human truth. Kent, didn't mean to have a word with you over here.
Se introduce en este fragmento también un segundo punto de este primer gran dilema del desarrollo científico en relación con el desarrollo socioeconómico, la conversación que tienen aquí, digamos, quienes ostentan el poder y los recursos, junto con la representante de los científicos, podríamos decir que es Eli, y el teólogo. La pregunta es si contribuye la ciencia a la humanización, a la plenitud del hombre, diríamos, para decirlo sencillamente, aunque es un término bien polémico, la felicidad humana, el bienestar, para no utilizar tal vez el término felicidad. Y sobre este punto introduzco también un dilema que puso Freud en 1914 de esta manera. Para Freud, la ciencia y la tecnología corren el riesgo de convertir al hombre en un dios por sus prótesis, con una armadura de herramientas que le proveen una sensación mentirosa de satisfacción mientras no haya modificaciones en la vida psíquica. Una de las principales preocupaciones de Freud, tal como este teólogo lo expresa también, es que tal vez la ciencia introduce modificaciones externas en la vida humana y entonces convierte al hombre en un dios por sus prótesis, lo deifica. Sin embargo, para este pensador, el desarrollo humano fundamental iba hacia adentro. No necesariamente que tengamos diversas prótesis tecnológicas significa que haya desarrollo humano. Eso es un tema muy polémico. Otra tensión. De hecho, frente a este punto del desarrollo de lo que llamaríamos el yo íntimo o el yo interior, que sería lo que está asociado al desarrollo humano, es paradójico que cuando ella tiene el encuentro con estas posibilidades de vida extraterrestre o no terrestre, a lo que aluden para comunicarse con ella es a el recuerdo del padre, Pensacola, ¿se acuerdan que es la playa que ella dibujó desde que era niña? Lo que permanece, diríamos, en la psique de ella, la condición. Miren cómo lo dice Freud, para que piensen qué tanto esto sigue siendo válido. Esto también está en el malestar en la cultura, también en el capítulo 2. El hombre ha llegado a ser, por así decirlo, un dios con prótesis. Bastante magnífico cuando se coloca todos sus artefactos, pero estos no crecen de su cuerpo y aún a veces le procuran muchos sinsabores. Por otra parte, tiene derecho a consolarse con la reflexión de que este desarrollo no se detendrá precisamente en el año de gracia de 1930, cuando fue publicado el libro. Tiempos futuros traerán nuevos y quizá inconcebibles progresos en este terreno de la cultura, exaltando aún más la deificación del hombre. Pero no olvidemos, en interés de nuestro estudio, que tampoco el hombre de hoy se siente feliz en su semejanza artificial, tecnológica con Dios. Solamente lo introduzco como un problema. Miren la pregunta: ¿la ciencia convierte al hombre en un Dios con prótesis? ¿Contribuye a su bienestar realmente? No les digo que esté de acuerdo con Freud, solamente, como les digo, pongo una tensión para que empiece a funcionar el discurso. Segundo dilema. Cuando hice esta presentación hace algún tiempo, el dilema lo había planteado como la ciencia versus la religión. Hoy puse una I, me parece mucho más adecuado. La ciencia y la religión, la ciencia y la sociedad. El teólogo dice categóricamente en el fragmento que acabamos de ver, la pretensión de la ciencia es la verdad. Uy, qué problema. Porque si yo me pusiera a discutir qué es la verdad, durábamos aquí un año entero. Es uno de los problemas filosóficos y epistemológicos más complejos. ¿Qué es la verdad? ¿Es posible la verdad? ¿O siempre es una construcción lingüística y paradigmática? Es posible que uno diga, esta es la verdad, mucho más en ciencia, porque todos ustedes en sus clases de ciencias naturales y de filosofía de la ciencia se han acercado al concepto de paradigma y a ver cómo un paradigma y otro para explicar el mundo son inconmensurables, es decir, uno y otro no pueden coexistir dentro de una cosmovisión. ¿Qué es eso que llamamos verdad? Entonces hay una palabra en alemán, una palabra técnica de la filosofía, que es lo que llamamos verdad. Los paradigmas configuran cosmovisiones, en alemán se dice Weltanschauung, y una Weltanschauung es un sistema de explicación del universo.
Freud dice que ese sistema de explicación del universo tiende a ser absoluto y sin fisuras, tal vez porque no conoció la teoría o no se acercó suficientemente a la teoría de la relatividad y a cosas como la física cuántica que ya creo que se han salido de esa condición. Y de hecho dice que tal vez el único que puede cumplir con esa posibilidad, de explicar el universo de manera absoluta y sin fisuras es la religión. No lo dice despectivamente, en otros momentos sí, pero ahí no. La religión explica, así sea a través de una apuesta que es la fe, de manera absoluta el universo. Entonces, los sistemas de ideas, los paradigmas, están sometidos a la razón en una alta carga de incertidumbre, pueden ser refutados por otro paradigma, mientras que los sistemas de creencias, como dice la segunda parte, hay un momento en que son una apuesta, porque lo que media es la fe. En los sistemas de creencias hay un punto en el que ya no es posible argumentar, en el que simplemente lo que queda es creo o no creo, apuesto, y esa apuesta ya no es rebatible. Por eso es un sistema de creencias. Sin embargo, ambos, tanto la religión como la ciencia, lo pongo en mayúsculas, son discursos explicativos. ¿Se acuerdan cómo inicié hablando de la necesidad de explicar lo que no podemos explicar y la necesidad del infinito? Pues la ciencia y la religión tratan de explicar aquello que no podemos explicar en el mundo. Y la segunda parte del dilema es si podemos controlar el impacto de los descubrimientos científicos dentro del orden social. Cuando se filtra la información de que tenemos ya un descubrimiento, no sé si descubrimiento sea la palabra, pero ha llegado un mensaje que podría significar que hay contacto con otros planetas, con vida en otros planetas, inmediatamente hay cosas como, ¿se acuerdan? Manifestaciones nazis, reacciones religiosas, personas disfrazadas de extraterrestres, con unos carteles que dicen, entre otras cosas, Jesús es un marciano. Y se genera un impacto a nivel mediático y a nivel social incontrolable, que termina, entre otras, en el atentado que le hacen a la primera misión espacial, que va a tratar de construir la máquina que nos podría llevar a el contacto con la vida en otras galaxias. Si quieres, veamos ese fragmento para ejemplificar este segundo dilema sobre la verdad y sobre el impacto de la ciencia en la sociedad y qué tanto se puede controlar. 51, por ahí. Tiempo sobre ese fragmentico. Entonces, aquí retomaré para acercarme a este debate, a que me faltó ponerla ahí, no es versus, sino la ciencia y la religión. ¿Por qué el 95% de las personas creen en Dios? ¿A qué necesidades responden? ¿Es una realidad? Freud dirá que se trata de infantilismo psíquico, que creer de cierta forma en Dios o creer fanáticamente en Dios es mantenerse en un estado infantil, pero lo pongo como una pregunta porque me parece que es una polémica muy compleja. ¿Qué tan lejos está la ciencia del discurso religioso? Eso me parece muy, muy responsable de la película, que no reduce a la religión. Al final, el discurso de ella para defender su experiencia es un discurso religioso. Ahorita lo vamos a ver. Es decir, ella dice, pero es que yo lo viví, yo tuve la experiencia, y es una argumentación desde el punto de vista de la fe, de apostar o no apostar. Al final, por eso digo, la ciencia se vuelve contemplación poética, sinestesia, silencio
Ella dice que no puede expresar lo que está viviendo. Una respuesta, digamos, desde el éxtasis a las preguntas por la muerte y el sentido de la vida. Ya termino. Vamos al fragmento. A las 2 horas está. Nos producen temor los posibles nuevos descubrimientos porque lo desconocido amenaza con destruirnos, porque no sabemos cómo reaccionar ante eso desconocido. Una de las preguntas que hace Ellie a los veganos y que hace Ellie cuando le dicen, ¿usted qué les preguntaría si hiciera el contacto con esta vida no terrestre? ¿Cómo sobrevivieron a su adolescencia tecnológica sin destruirse? Uno de los problemas principales de desarrollos científicos y tecnológicos como la bomba atómica, por ejemplo, o los desarrollos en armas biológicas, es que hay muchos de ellos en los que el problema es cuál es la legislación. Y no solamente en términos de armas, en redes sociales, en Facebook, todavía tenemos ese problema. Eso es un desarrollo científico y tecnológico. ¿Quién es la legislación? ¿Quién impone los límites? Todo este problema con Wikileaks. ¿Dónde están los límites para los desarrollos científicos y tecnológicos? Primero, y segundo, lo que antes era ciencia ficción, hoy se ve reflejado en nuestros desarrollos científicos cotidianos. Aquí cito una frase de Wells, que ojalá lo lean. Él escribió La guerra de los mundos, El hombre invisible. Particularmente pongo como ejemplo esto último, porque él dice que la única ciencia ficción, se llama Herbert George Wells, la única ciencia ficción que vale la pena es la que nos muestra nuestra propia cara en un espejo, la que desautomatiza lo que ya no podemos ver. El hombre invisible es un libro en el que él prevé, como nos sucede a nosotros todos los días, que con el desarrollo industrial y con el desarrollo de las ciudades íbamos a ser invisibles uno para el otro, y todos íbamos a ser un hombre invisible. Y para eso utiliza la metáfora de alguien que se toma cierto brebaje y se vuelve invisible. Les recomiendo mucho ese libro y esta reflexión sobre la ciencia ficción que nos revela cosas de nosotros mismos que hemos automatizado. Listo, entonces, para cerrar, al final de la película, los postulados científicos. Hace un tiempo yo puse descubrimientos y tuvimos un debate con John Jaime en el que él tenía razón. No deberíamos decir descubrimientos ni fenómenos, pero más bien los postulados científicos en la película entran en tensión. Yo lo puse en 4 esferas en las que todas al final tienen el mismo peso: el sentido, la razón, la construcción de un sistema, la fe, que es una apuesta porque ella dice categóricamente yo tuve una experiencia, aunque no pueda compartirla, y por eso entra en juego también la experiencia. Cuando están hablando entre los 2 representantes del Estado norteamericano, él no sabe, pero ¿se acuerdan de la conversación? Hay grabadas 18 horas de estática, ¿se acuerdan de eso? Es decir, hay una prueba científica de que tal vez no fueron 2 segundos cuando cae la nave al mar, sino que tal vez la experiencia que ella vivió sí fueron 18 horas, aunque la desconozcamos. Y listo. Los invito entonces a algo no menor. El 4 de diciembre de este año, lo voy a leer, la Iglesia Católica, representada por los jesuitas, decide conversar con el científico británico Richard Dawkins sobre la existencia de Dios. El debate entre este ateo militante y el padre colombiano Gerardo Remolina se realizará en 3 momentos: en la Javeriana, el 4 de diciembre, en Medellín el 5 de diciembre y en Cartagena el 6 de diciembre. Gerardo Remolina fue director de la Javeriana, fue mi profesor. Yo no soy una persona religiosa, pero 2 de mis más grandes maestros sí son sacerdotes, una persona muy responsable, tanto que él fue el que instó a Dawkins para que tuvieran el debate. Va a venir, va a tener un cobro. El anuncio oficial de esa visita se va a hacer en la Feria del Libro.
va a haber publicidad en los 8 pabellones y va a haber unas boletas para poder asistir. Yo voy a ir, ojalá varios de ustedes también vayan, porque va a ser un debate muy responsable entre la religión y la ciencia como discurso, de tal forma que ambos se reconocen como discursos que tratan de explicar el mundo. Vayan, esto no es un debate menor, y bueno, me salté algunas cosas, pero gracias. A continuación, como ya lo mencionó David, va a pasar Jorge Martínez. Él es, pues ha sido profesor de nuestro colegio hace 3 años, ha dictado pues, clases de física y también tuvo un aula de astronomía. Él tiene un pregrado en física de la Universidad de los Andes y por solicitud de él también debo decirles que es lector y consumidor de ciencia ficción y amante del rock and roll. Mi presentación se basa en 2 puntos principales y esos 2 puntos son, por un lado, las bases científicas de la búsqueda de vida extraterrestre, porque tiene sentido científico buscar aliens, ¿okay? Y por otro lado, si existen extraterrestres, si existe vida inteligente, bueno, ¿cuál es la posibilidad, o qué nos dice la ciencia acerca de la posibilidad de primero contactarnos con ellos y segundo, quizás de encontrarnos con ellos, como aparece en la película? Dale. Ok, bueno, miremos primero la parte de abajo. Aquí vemos por un lado a Ellie Arroway, la científica, la astrónoma que se presenta en la película, y por otro lado a la que viene siendo la inspiración para ese personaje en la vida real, que es la astrónoma Jill Tarter del SETI Institute. El SETI son unas siglas que traducen búsqueda de inteligencia extraterrestre y es una institución muy real. Existe desde hace muchos años y se dedica precisamente a observar el cielo con radiotelescopios principalmente y encontrar o tratar de detectar señales que provengan de fuentes que innegablemente sean fuentes inteligentes. Entonces tienen que hacer cosas como las que vimos en la película. Hay un segmento en el que se detecta una señal y este astrónomo invidente dice, ok, sintoniza este canal, no sé si lo recuerdan, y luego se dan cuenta de que no era nada más que un pulsar que ya habían descubierto anteriormente. Entonces a eso se dedica el SETI, a distinguir señales naturales, como las que emitiría un pulsar, de señales que claramente no son naturales y tienen que haber sido emitidas por vida extraterrestre. Entonces es un instituto real, existe, y bueno, quizás aquí, Henry, tú mencionabas si hay un vínculo indisoluble entre ciencia y poder. Bueno, a veces, ese es un comentario editorial, ese poder se manifiesta en realidad quitándole la posibilidad a la ciencia de existir. La Fundación SETI, o el Instituto SETI más bien, inicialmente recibía fondos de la NASA. Hace ya varios años que dejó de recibir fondos de la NASA, es decir, dejó de recibir fondos públicos y tuvo que arreglárselas de otras maneras. Entonces esa es otra parte de la película que tiene mucho sentido. Hay una escena en la que Ellie busca dinero yendo a una corporación súper oscura, ¿cierto? Un tipo luego se entrevista con ella y luego la llama porque la estaba viendo por la cámara y le dice que sabe que tiene su dinero. Bueno, en la vida real, SETI recibió una donación después de haber sido retirado el dinero de la NASA, recibió una donación gigantesca de Paul Allen, fundador de Microsoft, para construir un arreglo de radiotelescopios muy parecido al que vemos en la película. Entonces, ese es otro aspecto que tiene mucho sentido. Y ya hablando de cuáles son las bases científicas de la búsqueda de vida extraterrestre, bueno, quizás la primera aproximación realmente científica a la pregunta por si estamos solos en el universo sea la hecha por el astrónomo estadounidense Frank Drake,
quien un día escuchó a unos compañeros suyos en el observatorio en el que trabajaba diciendo: hey, con la tecnología actual, los radiotelescopios actuales, esto es en 1960, con los radiotelescopios actuales ya podríamos, si hubiera una civilización en algún lugar allá afuera, podríamos ya detectar con esos radiotelescopios sus señales. Ya son lo suficientemente potentes y ya podríamos hacerlo. Entonces él dijo, bueno, él se puso a hacerlo. Y al principio, porque él tenía acceso a los radiotelescopios, al principio, fue de una manera un poco deportiva y claro, rápidamente, en un proyecto que costó casi nada, no detectó nada en realidad, ¿sí? Pero lo gracioso es que él compartió esta idea con algunos colegas y decidieron reunirse. Fue una reunión muy informal en 1960 a la que asistieron pues Frank Drake, asistieron neurocientíficos, un neurocientífico, y asistió un biólogo y asistió, entre otras personas, un astrónomo llamado Carl Sagan, que es el autor del libro que termina convirtiéndose en la película que vimos hoy. Y lo que Frank Drake preparó para esa reunión fue anotar en un papelito rápidamente, ok, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber? ¿Qué preguntas tenemos que hacernos si queremos saber qué tan posible es que haya vida allá afuera? Entonces, lo que anotó en ese papelito es lo que está en esa parte de arriba y es la que se conoce como la ecuación de Drake, y es simplemente la n que está al lado izquierdo, esa n mayúscula, representa el número que quisiéramos poder estimar, y es el número de civilizaciones inteligentes extraterrestres con las cuales podríamos hacer contacto en la galaxia. ¿Sí? Es decir, estamos de alguna manera tratando de estimar el número de civilizaciones con las que podríamos contactarnos. Y resulta que él se dio cuenta de que ese número podría ser estimado multiplicando estos factores de la derecha de la ecuación. ¿Okay? Sin extenderme en eso, los factores incluyen cosas como el número de estrellas que nacen cada año en la galaxia, el número de planetas que tendría cada estrella, el número de planetas de esos que serían habitables, el número de planetas de esos planetas habitables en los que surgiría la vida, y de esos, el número de aquellos en los que la vida que surgiría sería inteligente, y así sigue hasta llegar al número de planetas en los que hay vida inteligente, pero además podríamos comunicarnos con ella, porque depende de lo que denominemos vida inteligente, a lo mejor hay miles de civilizaciones allá afuera en estados, millones de imperios romanos puede haber allá afuera, y claramente no podríamos comunicarnos con ellos ni ellos con nosotros, ¿cierto? Por último, hay un término muy importante que es esa L. La última L es el periodo promedio que estimamos que podría vivir una civilización inteligente. O sea, él ya está asumiendo aquí que una vez una civilización llega a cierto estado tecnológico, no necesariamente va a seguir existiendo para siempre, porque ahí se relaciona un poco con lo que mencionaba Henry, el término adolescencia tecnológica puede entrar ahí, y no sé por qué le pusieron adolescencia, pero tiene que ver con el punto en el que todavía no dominas lo suficiente de tu mundo, pero ya tienes el suficiente poder para autodestruirte. A ver, chicos, lo último sobre esta ecuación, y avanzamos, es que no es que esta ecuación nos dé la solución al problema. Esta ecuación simplemente es decir cómo planteamos esta pregunta de una manera más seria. Y simplemente eso. Porque de acuerdo a los números que nosotros pongamos en cada uno de esos factores, que son desconocidos en realidad, no sabemos cuántos planetas hay afuera, no sabemos en cuántos de ellos hay vida, no sabemos en cuántos de ellos hay vida inteligente, no lo sabemos,
Pero si tratamos de hacer estimativos de acuerdo a lo que conocemos, nos pueden dar diferentes números. El problema es que de acuerdo a los números que le damos a esa ecuación, puede dar un valor de 0 o casi 0, es decir, que en realidad nosotros seríamos la única civilización inteligente en la galaxia, o puede dar un factor, puede dar un resultado de cientos de millones de civilizaciones allá afuera. Entonces parece como que, listo, la aproximación científica al problema en realidad es que estamos adivinando, ¿cierto? Pero aquí es donde entra, dale a la siguiente por favor. Aquí es donde entra la ciencia moderna y hasta dónde hemos llegado. En el punto en que se escribió el libro en 1985, no conocíamos ningún planeta fuera del sistema solar, de este sistema solar. El primer planeta se vino a descubrir o a confirmar su descubrimiento en 1994 y a partir de ese momento hemos descubierto ya más de 3.600 planetas orbitando alrededor de otras estrellas. Muchos de ellos, ya más de una docena, ya son confirmados que es más o menos del tamaño de la Tierra y a una distancia de su estrella parecida a la que estamos nosotros. O sea, suficiente distancia para que haya agua líquida, pero no tan lejos como para que se congele esa agua. Es decir, hay océanos allá afuera y apenas hemos rasgado la superficie de lo que hay allá. Bueno, esta es una frase de Giordano Bruno que ejemplifica lo antiguo de esta pregunta. Es quizá uno de los primeros que ha registrado como haber pensado en que no solo hay más mundos allá, sino que son infinitos. Dice, declaramos este espacio como infinito. En él hay una infinidad de mundos de la misma clase que el nuestro. Giordano Bruno, 1584. ¿Será, Henry, que hay un vínculo entre ciencia y poder? Este hombre murió quemado en la hoguera por pensamientos, bueno, como este, entre otros, ¿no? Dale, por favor. Bueno, y por otro lado, otro de los aspectos que nos permite determinar con mayor precisión esos números que podríamos meter en esa ecuación de Drake es la astrobiología. La astrobiología es la ciencia que se dedica al estudio del origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo, es decir, vida en la Tierra y fuera de ella. Entonces aquí me hizo mucho eco una frase que tú citabas, don Jaime, de John Campbell, y bueno, voy a parafrasearla. Era algo así como la ciencia ficción o el dominio de la ciencia ficción son todas las sociedades posibles, pasadas o futuras. El dominio de la astrobiología es toda la vida posible en la Tierra o fuera de ella. El estudio de la astrobiología ha estado súper enriquecido en los últimos años debido al descubrimiento, primero, en la Tierra de vida en lugares donde se supone que no debería vivir nada, como en pequeñas lagunas volcánicas donde el nivel de acidez del agua es altísimo, nunca habríamos pensado que nada viviese ahí, pero hay organismos, hay ecosistemas completos viviendo en esos lugares. O esta imagen de la derecha donde está la manito, que son fuentes hidrotermales muy profundo en el océano, a unos 3.000 metros de profundidad. Salen estas fuentes hidrotermales calentadas por magma volcánico, en los que el agua alrededor puede estar a unos 2 grados centígrados, pero en ese punto el agua puede llegar hasta 400 grados centígrados. El agua se mantiene líquida porque la presión a esa profundidad es enorme y no le permite evaporarse. Y alrededor de esas fuentes hidrotermales hay una multitud de organismos que si el agua no está en ebullición ahí, pero la vida sí lo está. Por último, esta imagen es de la luna de Júpiter, Europa. Esa luna está cubierta de hielo, pero debajo de ese hielo hay un océano que contiene muchas veces más el agua que hay en todos los océanos de la Tierra.
Es decir, la vida no solo es posible en lugares inconcebibles antes, sino que además hay muchos más de esos lugares en el mundo, en el universo, de lo que creíamos. Dale, por favor. Bueno, pero entonces aquí entramos en una pequeña paradoja, es la que se conoce como la paradoja de Fermi. Fermi es, o era, un físico italiano, trabajó en el proyecto Manhattan, el proyecto que creó la bomba atómica, pero pues no, vamos a tratar de perdonarle eso por ahora. Y él plantea la siguiente cuestión: ok, si los números son tan grandes, en el universo, por ejemplo, la cantidad de estrellas es enorme, entonces parecería que podría haber muchísimas civilizaciones. Y si el universo es tan viejo, parecería que esas civilizaciones tuvieron mucho tiempo ya para desarrollar tecnología. Pero entonces, ¿dónde están todos? ¿Dónde están todas esas civilizaciones extraterrestres? ¿Por qué no hemos recibido ninguna señal de ellas? Y es la paradoja de Fermi, que tiene muchas aproximaciones a respuesta. Sí, en realidad me sonó mucho una frase que ponías ahorita, Henry, en tu presentación de la película, cuando dice un reportero del noticiero: bueno, pero estos científicos no tienen sino más preguntas. Y lo decían como algo terrible. A mí me parece maravilloso. Sí, yo veo la ciencia como una búsqueda de resolver una pregunta con una pregunta más profunda. Y aquí la pregunta sería, para resolver esta paradoja de Fermi: bueno, ¿será que la adolescencia tecnológica lleva a todas las civilizaciones, todas sin excepción, a la autodestrucción? Sí se genera la vida inteligente en muchos lugares, pero inevitablemente se termina autodestruyendo. No lo sabemos. ¿O será que sí hay muchas civilizaciones inteligentes allá afuera, pero las distancias son tan grandes que nunca podremos contactarnos? Eso es para que lo respondan ustedes, ¿no? Siguiente. Ok, bueno, si las distancias son tan grandes, quizás haya alguna forma de salvar esas distancias de todas formas, y es lo que intenta hacer la película con la máquina, ¿cierto? Está muy lejos la otra estrella, Vega, 26 años luz, ¿verdad? Que eso en términos galácticos además es aquí nomás, el vecindario es al lado. Pero sin embargo, a ver, parecería que ellos intentan resolver este problema sin ni siquiera viajar hasta allá. Vamos a tratar de pensar cómo es que lo lograrían, ¿no? Porque es una película de ciencia ficción y aquí es donde se pone bien ficción. Esta es una cita de Carl Sagan que hace referencia a la fórmula que creo que utilizaría la película para resolver el viaje interestelar, y son los agujeros de gusano. Dice: agujeros de gusano. En la jerga reveladora de la física teórica, el universo era su manzana. Dale, pues. Listo. ¿Cuál sería el problema con esta solución y por qué decimos que sería ciencia ficción y que aquí es donde entra más bien la ficción? Y lo que ocurre es esto, que para Ellie, para el astrónoma pasaron 18 horas, inclusive su cámara registró 18 horas de estática, ¿verdad? Pero para todos los observadores que estaban fuera de la máquina, no transcurrió absolutamente nada de tiempo. O quizás solamente el tiempo de la caída. Lo que pasa es que nunca nos aclaran si el tiempo de caída está incluido en esas 18 horas o no. Pero el punto aquí es que tenemos que pensar en una manera en la que la ciencia nos permita explicar esto. Porque eso es lo que hace la buena ciencia ficción. Abre ventanas de tecnologías que no existen, pero que serían pensables dentro del marco teórico científico actual, el paradigma que se maneja actualmente, por lo menos, ¿verdad? Y aquí es donde diríamos entonces, lo único que nos permitiría aproximarnos a una solución de este problema sería la teoría general de la relatividad. Como le comentaba a unos compañeros suyos ahorita, no voy a meterme en la matemática de esto porque es sería súper impertinente además.
Pero la teoría general de la relatividad básicamente explica cómo el espacio-tiempo podría concebirse como una membrana que puede ser doblada y torcida por la energía y por la materia, por la masa. ¿Ok? Y ese retorcimiento podría ser tal que podría inclusive el espacio-tiempo doblarse sobre sí mismo y conectar dos puntos muy lejanos. Por ejemplo, Vega con el planeta Tierra. Si quieres darle a la siguiente. Gráficamente esto no se ve nada. Ok, bueno, gráficamente esto se podría ver, no sé si se alcanza a ver algo en la... ¿Sí? Hay una navecita metiéndose por un lado del espacio y luego sale a un lado que estaría muy lejano si tomáramos el camino normal, llamémoslo, pero atravesando el agujero de gusano está mucho más cerca. Quizás eso sea lo que ocurre en la película. Sin embargo, sigue habiendo un problema en cuanto a que deberían pasar 18 horas, tal vez para el observador que está afuera y no para el que está adentro, para el que pasaría menos tiempo. Aquí no son explícitos, pero la película se toma una licencia, digamos, literaria que se puede perdonar, porque además la idea es esta. Todo esto que sabemos de relatividad general no lo sabíamos hace poco más de 100 años. Debe haber cosas que todavía no conocemos sobre el universo que nos permitan hacer este tipo de viajes extraños, manipular el tiempo de formas inconcebibles por ahora. Los agujeros de gusano entonces son una posibilidad teórica que predice la teoría de la relatividad general. No los hemos encontrado nunca hemos visto uno allá en el espacio, como si hemos detectado agujeros negros, que es otra cosa, pero agujeros de gusano nunca hemos detectado uno. Y tampoco sabemos, si pudiésemos construir uno. Cuando uno hace cálculos de la energía necesaria para construir un agujero de gusano, le da cantidades tales como, necesitarías la energía que produce la galaxia, o que emite la galaxia, en un siglo, toda la galaxia. ¿Sabe qué civilización podría manipular esas cantidades de energía, por ejemplo? Esto es otra cita de Stephen Hawking. Por un agujero de gusano podríamos ir al otro lado de la galaxia y estar de vuelta para cenar. Dale. Quisiera terminar con dos citas. Esto es directamente de la película. Dice: hay cientos de miles de millones de estrellas, solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y si solo uno de cada millón de esos planetas tuviera vida, y si solo uno de cada millón de esos tuviera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones allá afuera. Y si no las hubiera, qué gran desperdicio de espacio sería. Esto es la ecuación de Drake dicha poéticamente. Dale. Y por último, esta es una cita directa del libro Contacto. Imagínalos allá afuera, enviando señales, y que nadie en la Tierra esté escuchando. Muchas gracias. Bueno, quiero darle las gracias a los dos conferencistas invitados. Digamos, el análisis que se hace creo que complementa lo que muy seguramente ustedes estuvieron pensando y discutiendo al observar la película. Esta que yo creo que va dirigida a Henry, ¿cuál es la necesidad de que puedan coexistir posturas del mundo religioso y científico al tiempo? Bueno, es una pregunta muy compleja. Voy a partir por la escuchar, ¿no? Porque ¿cómo deben coexistir la ciencia y la religión? Básicamente sobre esa tensión. Voy a partir de la invitación que les hice. Richard Dawkins se ha opuesto en Estados Unidos y ha aparecido en televisión nacional denunciando a iglesias cristianas fundamentalistas que convencen a sus seguidores
de que lleven a cabo actos de discriminación y violencia en el nombre de Dios. Y al mismo tiempo acepta con beneplácito la invitación del padre Remolina y tienen juntos conversaciones. Y él lo considera un rival, diríamos, cognitivo, no igual a una organización cristiana fundamentalista que lo que trata de hacer es de persuadir a las personas de que cometan ciertos actos. ¿Qué quiero decir con esto? Ambos discursos deben coexistir desde la responsabilidad ética. Y por eso lo pongo como ejemplo y por eso insisto en que ojalá muchos de ustedes se motiven a ir a escuchar a estas dos personas. En las convicciones de vida y en su forma de concepción del mundo hay un punto en el cual están totalmente en desacuerdo. Es que uno apuesta y cree en la existencia de Dios y además profesa la religión católica, y el otro considera que ambas cosas pueden llegar incluso a ser nocivas para el desarrollo de las sociedades, y sin embargo ambos conviven, coexisten y pueden debatir, porque ambos se encargan de manera responsable de no descalificar al otro, sino de saber que son dos discursos con principios epistemológicos distintos. Yo les mostré un fragmento de la película en el cual la otra cara de la religión, el fanatismo no responsable, acusa directamente a la ciencia y empieza a generar unos juicios de valor absolutamente equivocados y agresivos, y genera agresión a partir de su discurso. Cierro con esta anécdota para todos. En este momento, en mis estudios de doctorado, a mí me da clase un padre, se llama Fabio Ramírez, SJ, es jesuita. Insisto, muchachos, yo no soy religioso, es una de las personas que está promoviendo este evento. Hace 10 años, cuando tuve la primera clase con él, un muchacho, de manera muy arrogante, tenía por ahí 18 años, levanta su mano en clase y hace una acusación durísima en la que dice: yo me declaro ateo y la religión no ha hecho otra cosa sino hacer que el hombre no pueda pensar. El padre para la clase y le da una clase de historia del ateísmo, el sacerdote, desde Heráclito hasta Nietzsche, durante 35 minutos, el sacerdote. Y cuando él termina, y este muchacho queda absolutamente avergonzado, te dice: este conocimiento que tengo sobre el ateísmo es por responsabilidad con mi propia creencia, porque ellos también son humanos inteligentes y tenemos concepciones distintas del mundo, como les acabo de explicar. Así pueden coexistir ambas. Los otros fanatismos, en los que no interviene la razón ni la argumentación, no son productivos, y lo que generan son masacres, guerras, manipulación. ¿Tú quieres decir algo sobre esto? Sí, no, quisiera resaltar lo que dices acerca de que pueden convivir ciencia y religión si se hace esa convivencia dentro de un marco ético. Es decir, de alguna manera pondrías la ética por encima de toda religión o toda ciencia, ¿verdad? Eso es muy interesante. Yo una cosita nomás, es decir, abusando un poco del concepto de paradigma y de inconmensurabilidad de Kuhn, diría, son dos discursos inconmensurables. Es decir, yo no puedo leer la religión desde la ciencia, ni la ciencia desde la religión. Y ahí es donde comienza, creo yo, a cometerse los errores, porque al leer la ciencia desde la religión encontramos situaciones que son difícilmente comparables. Y lo mismo pasa si yo desde la religión leo la ciencia. Yo puedo ser una persona que científicamente estudio el universo, pero por fe creo en Dios, siempre y cuando maneje correctamente cada uno de los discursos en su punto básico del conocimiento. Una pregunta muy relacionada, a ver cómo pueden contestarla. La película nos muestra que quizá la religión tenga miedo de que encontremos algo o alguien allá afuera y que en realidad no fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, y por eso tratan de ver. ¿Será que ese es el problema?
es uno de los núcleos del fanatismo religioso. Es decir, cuando dentro de la construcción de la fe, insisto en que, como dice Jota, son paradigmas inconmensurables, pero cuando dentro de la construcción de la fe se imponen ciertos dogmas como ese, en el momento en el que encontráramos vida en otros planetas, efectivamente el dogma sería minado y eso traería un montón de problemas. De hecho, la razón por la que este grupo religioso hace el atentado, una de las razones por las que este grupo religioso hace el atentado, es quizá ese temor que al encontrar de manera efectiva vida en otros lugares, no sabemos de qué tipo ni qué características tenga. Uno de los principales dogmas de la religión, en este caso cristiana occidental, tiene que ser revisado, pensado, y estos fanáticos religiosos lo ven como una afrenta contra el mundo y contra la raza, contra la especie. Algo sobre eso. Sí, bueno, quisiera comentar sobre eso porque de la forma como yo lo veo, encontrar vida extraterrestre, inteligente o no inteligente, que nos visiten, que charlemos, yo no veo cómo terminaría con la religión, en realidad. Es decir, si la ciencia se considera ciencia, siempre tendrá preguntas. Y mientras haya preguntas, siempre existirán formas de responderlas que tengan que ver no necesariamente con métodos científicos, ¿verdad? Entonces, si tú quieres ser religioso, no temas a los extraterrestres, diría yo. Pasemos a una científica. Hay dos preguntas muy similares. Voy a leer una de ellas. Dice: si nunca se ha visto un agujero de gusano, ¿cómo sabemos que existe? ¿Sería posible construir uno? Y la otra, que es muy similar, es: si nunca se ha visto un agujero de gusano, ¿cómo se sabe que es posible su existencia? Sí, qué bonita pregunta. Y tiene que ver con el éxito de la ciencia. El éxito que ha tenido la ciencia y el método que maneja es que permite, a través de la indagación y la observación, formular teorías que vamos a decir que aplican a otros casos que todavía no hemos visto. Y eso es ok. Cualquier sistema de creencias podría afirmar eso, pero resulta con la ciencia que si tú vas y miras esas predicciones que se hacen, se terminan cumpliendo muchas veces, y por eso es que se valida una teoría. La prueba más fuerte para una teoría es que haga una predicción y luego vamos a observar y se cumple esa predicción. Y ahí es donde se diferencia de otros sistemas de creencias, en la predicción, en la precisión de sus predicciones. La teoría de relatividad general, que es la que aplicaría para los agujeros de gusano, ha predicho, entre otras cosas, por ejemplo, la existencia de agujeros negros, que se confirmó luego que existían. Es decir, antes de que se viera el primer agujero negro, la teoría predecía que deben existir en el universo esos puntos en los cuales la densidad de masa es tan alta que ni siquiera la luz puede escapar a esa curvatura del espacio-tiempo. Van y miran y lo encuentran. En 1919 se encontró por primera vez la primera evidencia que verificaba la teoría general de la relatividad, cuando en un eclipse solar se dieron cuenta de que una estrella que normalmente estaría detrás del Sol, y nosotros sabemos que estaría detrás del Sol porque como nosotros le damos la vuelta al Sol, pues 6 meses antes la habíamos podido ver, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que esa estrella no estaba en el punto donde debería estar, porque la luz del Sol, la masa del Sol había desviado su luz.
verificando la teoría general de relatividad. Si ustedes han visto noticias en los últimos 2 años, de pronto han oído hablar de ondas gravitacionales. Se detectaron en un laboratorio, bueno, construido con miles de millones de dólares, y construyen laboratorios con esa etiqueta de precio tan alta porque de alguna manera sabemos, y voy a decir esta palabra, tenemos fe en que las predicciones de la ciencia se terminan cumpliendo. Entonces, no estamos seguros de que existan los agujeros negros, pero sí que son una posibilidad. Pegando a eso, me están diciendo que se acaba el tiempo, voy a hacer una última pregunta. Pegado a lo que acabas de decir, Jorge, dice el muchacho, el compañero que quiere preguntar, dice: ¿cuál es la necesidad? Eso va para ambos, como para cerrar un poco, porque tenemos ya que salir al receso. ¿Cuál es la necesidad de invertir grandes cantidades de dinero en investigación científica cuando la humanidad tiene muchos otros problemas más próximos? Contestemos eso. Sí, claro. Hay varias formas de responder eso, ¿no? ¿Me molesta si comienzo? Ok. Primero, algo que decía Henry, y es el otro le da sentido al vacío. Esa era una cita de quién, Henry. Sí, ok, el otro le da sentido al vacío. Y eso justificaría, por ejemplo, la búsqueda de vida extraterrestre desde la profundidad de lo que somos como humanos y cómo buscamos al otro. Pero yendo más allá de eso, hay un argumento más práctico, y es que la cantidad que, si a alguien le parece desperdicio lo que se invierte en ciencia, bueno, no sé cuánto se invierte, pero podríamos averiguarlo en programas de televisión reality, ¿sí? O en publicidad de shampoo, y creo que la lista la pueden continuar ustedes. Es decir, si quieren encontrar fondos para necesidades humanas, hay muchos otros bolsillos de lo cual sacarlo, quizás menos trascendentales y menos relacionados con lo que somos interiormente como humanos, que la ciencia. Si yo aquí, dado que cerrando, voy a tomar una postura muy cercana a la tuya, pero de manera más radical. Es glorioso que haya algo de inversión en ciencia, en filosofía, en poesía, pero particularmente en ciencia, dentro de el mundo actual, el desarrollo actual del modo de producción que nos tocó vivir. Esa manera de formular la pregunta, y yo la presenté y lo puse como un dilema porque lo es, y ahora estoy tomando postura. Esa manera de presentar el dilema, aunque parece noble, no lo es. Si hay otros recursos, si hay otros problemas más próximos. Miren, bajo ese discurso, en Cartagena, por ejemplo, dijeron que no dieran más clases de filosofía y de poesía porque eso a los niños, ¿para qué les servía? Es decir, bajo esa perspectiva todo se vuelve mercadotecnia, pragmatismo, cómo hacemos para aumentar el PIB, bajo la excusa o la pregunta por si los recursos deben ser invertidos o no. La ciencia, la poesía, la filosofía son actividades que durante mucho tiempo aparentemente no brindan ningún beneficio práctico, y para muchas personas son actividades, son contextos como el que vivimos, son actividades que no tienen ningún beneficio práctico aparentemente, y sin embargo a través de los pocos recursos científicos o de los pocos recursos que usamos para la ciencia, que en realidad, como dice Jorge, respecto de lo que invertimos en otras cosas son pocos, podríamos llegar a descubrir una cura definitiva para el cáncer, podríamos llegar a controlar, y creo que se ha hecho relativamente, el SIDA como pandemia, o al menos en este continente, solo por poner 2 ejemplos. Y hablando de la poesía o de la filosofía, piensen por un momento qué sería del mundo si no invirtiéramos tiempo y recursos en la reflexión, en la estética, en el arte. Seríamos colegios y facultades de mercadotecnia.
sería la perpetuación de un modo de producción basado en el salvajismo y la deshumanización. Hasta ahí, porque pues... Bueno, muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Jorge. Heart of me, the love we share seems to go nowhere, and I've lost my light for a toss and turn. I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly, oh, tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray. But I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly, oh, tainted love. I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so.